Bien, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Antes de comenzar el estudio, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y podernos concentrar en la información espiritual, y le damos inicio a la clase posteriormente. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que las instrucciones que hacen nuestra vida algo maravilloso se encuentran en tu palabra, Señor. Nosotros somos tu cuerpo, tú eres la cabeza, y estas instrucciones tienen que prevalecer en nosotros en todo lo que hagamos. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 991 y estamos en Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6. Para comenzar, les quiero dar este recordatorio que es tan importante porque para nosotros nos da la meta. Nosotros nos dirigimos hacia ese lugar como vencedores. Queremos ser vencedores, queremos estar firmes, queremos tener el punto de vista divino en nuestra mente, no el punto de vista del mundo, no pensar como piensa el mundo, sino pensar como piensa Dios. Entonces, en Apocalipsis 3:21 tenemos el recordatorio: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo. Fíjense que es el derecho. O sea que esto va a ser algo pronunciado cuando ocurra. Recuérdense que los vencedores van a ser presentados a Dios Padre. Y esto lo va a saber todo el mundo. Eso va a ser algo espectacular. La presentación que hace el Hijo del vencedor es algo espectacular, y es un espectáculo para los hombres y para los ángeles. Entonces dice: al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces tenemos esa garantía divina de que si nosotros perseveramos, crecemos y hacemos la voluntad de Dios, tenemos lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. No hay nada más excelso, más alto que lo que Dios ha hecho, y todo en nosotros va a ser para la gloria y la honra de Jesucristo, no para nuestra propia honra. Bien, entonces, ahora sí vamos a el estudio del versículo 1 al 6 del capítulo 20. Y dice lo siguiente, y recuérdense que este es el único lugar, en estos 6 versículos encontramos el único lugar donde sabemos que el reino milenario va a ser de 1000 años. Es la información fidedigna que se encuentra en la Biblia. En el Antiguo Testamento simplemente sabían que iba a venir el reino mesiánico, pero no sabían cuánto tiempo iba a durar. Esto aquí pues termina de atar el lazo del paquete que se le da a los judíos de regalo, pues. Entonces dice lo siguiente: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí comienzan los 1000 años. 5 veces lo vamos a escuchar. En Apocalipsis 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Esos son los creyentes de la iglesia, turnos rotativos de los victoriosos. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Estos son los mártires de la tribulación y en el Antiguo Testamento, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Hay 3 grupos que gobiernan con el Señor Jesucristo por 1000 años. Los santos del Antiguo Testamento victoriosos, los mártires de la tribulación y los vencedores de la edad de la iglesia. Entonces reinaron con Cristo por 1000 años. Pero muy explícito es la información. En Apocalipsis 25 dice: los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años, y esa es la primera resurrección. Y después dice: Makairos, feliz, la palabra es feliz y santo y separado pues para las cosas de Dios, el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ahí tenemos la 5ª vez que se mencionan los 1000 años, y este es el único lugar en la Biblia donde se encuentra el periodo de gobierno del reino milenario, y en la Biblia pues, como todos los demás libros, pues lo tomamos literalmente. A eso se refiere, literalmente a 1000 años de tiempo. Y hoy les voy a dar diferentes posiciones que han existido en el transcurso de la edad de la iglesia, ¿verdad? Históricamente, que han tomado ciertas personas, pues, con su propio criterio, con la información que tenían hasta esa época, para proponer otro sistema. Otro sistema, y me estoy refiriendo, cuando se habla del milenio, hay una posición que es postmilenaria, otra posición que es
premilenaria, que es la nuestra de paso, y la posición amilenaria. Son tres posiciones que han estado con la iglesia por un transcurso de tiempo prolongado, pero claro está, vamos a ver por qué nosotros somos premilenarios y por qué nosotros no nos adherimos a ese punto de vista o a la aseveración que hacen los amilenarios o los postmilenarios. Y les voy a decir cómo es que funciona, cuáles son los sistemas que se han propuesto, porque nosotros tenemos que saber, pues tenemos el punto de vista divino y tenemos que saber lo que hay afuera en las iglesias y por qué proponen lo que proponen. Entonces, en el inicio de la edad de la iglesia, esos números fueron entendidos literalmente. Eso es algo muy importante. Y en eso, pues, al concluir la clase anterior, eso fue lo que vimos. Podemos ver a varios teólogos durante el transcurso de la iglesia primitiva, y me refiero al segundo siglo y al primer siglo, o sea, muy cerca del evento de la cruz. Entonces, el primer siglo, especialmente a Ireneo, vimos la semana pasada que escribió una gran cantidad de información acerca de la profecía, y Ireneo y las otras personas que estaban con él en el primer siglo toman estos pasajes como literales. O sea que 1000 años significaban 1000 años. Pero ya para el segundo siglo y el inicio del tercer siglo, con la influencia del teólogo llamado Orígenes, este fue el hombre que se mutiló. O sea, ustedes quieren saber que este hombre tenía una fe increíble, ¿okay? Quería servir al Señor de una manera increíble, pero aquí nosotros nos vemos que en la carne nosotros no podemos hacer nada. Y este hombre hace algo que es para nosotros y para esa época también asombroso. Hacer eso es asombroso. Pero él lo que no quería era pecar. Entonces no entendía, si ustedes, con la información que nosotros tenemos, él no entendía lo que era la naturaleza pecaminosa. Porque tú, por un lado, vas a dejar de pecar en tu área de debilidad, pero desconociendo que la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre, como lo dice la Biblia, se va a manifestar de otra manera. Y así fue que hizo con él, pues se manifiesta de otra manera, porque él ahora, pues, utilizando la mente nada más, llega a pensar cosas que están completamente retiradas de la verdad. Aunque era una persona, a él lo vamos a conocer. Cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a conocer a esta persona. Nosotros vamos a poder hacer preguntas, etcétera. Pero esta persona, pues, se emascula a sí misma, y eso cuando muy joven. O sea, cuando la persona está muy joven no puede entender ciertas cosas porque no ha tenido experiencias de la vida. Y las experiencias de la vida pues abren los ojos, hacen ver las cosas de una manera diferente. Cosas que, por ejemplo, nosotros no pensábamos que podían ocurrir, calificamos a alguna persona de ignorante o lo tildamos de alguna forma porque hizo algo que para nosotros no ha debido ser. Pero más adelante, cuando tú llegas a ser viejo, tú también lo haces y tú te das cuenta de que, bueno, no era tan loco. Esta persona simplemente, que la naturaleza pecaminosa te hace hacer cosas que verdaderamente no son buenas. Entonces, las personas que seguían a Orígenes no interpretaban la Biblia de una forma literal. Esto se introduce en este sistema alegórico en la iglesia primitiva y espiritualizaban la interpretación. De manera que el reino milenario no llegó a ser un reino terrenal literal, sino un reino espiritualizado y alegórico. De paso, esta es la manera en la cual la gran iglesia de la tierra hoy en día lo interpreta. Y esto conduce a la teología no solamente del pacto, sino a la teología del reemplazo. Y mucho cuidado con esa teología del reemplazo, porque en la teología del reemplazo la iglesia se considera ser Israel. Y eso no es así. Israel es Israel, Israel tiene los genes de Abraham y de Isaac y Jacob, y las promesas son para ellos. Pero me retiro un poquito de lo que les estoy diciendo. Más adelante lo vamos a ver con más información. Entonces ahora, esta información que les doy y les estoy dando acerca del milenio nos ofrece una oportunidad muy interesante. Aquí es donde vemos la aplicación, y les voy a dar algo de aplicación, pues. Nos ofrece una oportunidad especial para evangelizar a los judíos. Una proposición muy interesante para cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro que nosotros hemos conocido a un judío, o dos o tres, o sea, hemos conocido personas judías y no sabemos cómo entrarles, ¿okay? Muchos de los judíos en los Estados Unidos de América tienen un trasfondo secular, completamente secular, y no conocen nada de la Biblia. O sea, yo conozco a varios judíos que son ateos, que no conocen a Dios, que tienen posiciones liberales 100%, porque como no conocen la verdad, pues se pegan a las cosas del mundo. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que uno de los errores que he cometido yo personalmente y que muchos cristianos cometen, especialmente aquellos que tienen un trasfondo bíblico y que creen en la interpretación literal de las Escrituras, como lo hacemos nosotros, y que creen que los judíos son el pueblo escogido de Dios, como nosotros lo sabemos,
y que son los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, reconociendo pues que los judíos permanecen siendo el pueblo de Dios en la diáspora y que Dios todavía tiene un plan para ellos y para Israel que todavía no ha sido colmado. Nosotros sabemos en estos momentos que Israel está en la diáspora. O sea, sabemos que hay un lugar que es la tierra prometida en Israel, donde han ido muchos judíos ya, pero en el mundo existen muchos judíos que no han ido, ya están en la diáspora. La diáspora es la dispersión, porque Dios les dijo que los iba a dispersar en el mundo si no seguían sus mandatos. Entonces, el asunto es que tenemos la costumbre de ponernos los anteojos de color rosa y verlos con un cariño y un aprecio muy especial, porque nosotros sabemos que son el pueblo de Dios. Y lo vemos de esa manera y pensamos que ellos pueden considerar perfectamente bien los asuntos del Antiguo Testamento como lo hacemos nosotros, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no es así. Ellos no tienen ese conocimiento y no conocen nada del asunto. Ellos no conocen el Antiguo Testamento, quiero que lo sepan. Son muy parecidos a los católicos en ese sentido, que todo lo que sabe proviene de los padres de la iglesia, proviene del catecismo. Algo muy interesante que en la iglesia católica está la Biblia, pero el catecismo es lo que se inculca. O sea, es otro libro que se inculca. Y eso es muy parecido a lo que pasa también en el judaísmo. En el judaísmo no es el Antiguo Testamento el que predomina, sino el Talmud. El Mishnah es lo que predomina. Y eso es lo que les enseñan a ellos. En el caso de los judíos, la información que les enseñan los rabinos es la que toma ciertas posiciones tradicionales, pues, dentro del judaísmo. Pero a ellos no se les ha enseñado el Antiguo Testamento. Hay otra cosa muy parecida y muy similar a lo que pasa con los católicos, que la mayoría de los católicos no leen la Biblia, no la conocen, van a muchos rituales. Es igual con la mayoría de los judíos seculares. Ellos no conocen el Antiguo Testamento, de manera que tenemos que pensar en este asunto de una forma diferente. Nosotros seguimos amando al pueblo judío y lo que queremos es que se salve el pueblo judío. Y ellos tienen un Mesías, el cual fue enseñado a ellos perfectamente bien en el Antiguo Testamento. Pero resulta que no leen el Antiguo Testamento, son guiados por estos rabinos y no les enseñan ciertos libros porque después tienen que defender la posición que tienen los libros. Y ellos miren, los rabinos a través de la historia han hecho lo imposible para hacer cambios para que no se vea lo que dice la palabra de Dios referente al Mesías como si fuera referente al Mesías, básicamente. Entonces, cuando se les presenta el Evangelio, ellos van a hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tengo que creer en Jesús, que Jesús es el Mesías? O ¿por qué crees eso? El judío es muy inteligente y te va a hacer muchas preguntas. O otra pregunta que puede emanar en una conversación que incluya el Evangelio es, ¿qué crees que va a pasar en el futuro? Porque ellos temen que en el futuro va a haber una matanza de judíos espectacular. ¿Por qué? Porque ya han sucedido matanzas en el pasado. Estamos hablando de millones de judíos que han sido muertos en persecuciones. Algunos creen que el Mesías va a regresar, pero antes que regrese todos los judíos tienen que estar en la tierra prometida. Y que cuando Jesús regrese entonces se inicia la batalla de Armagedón y a todos los judíos los van a matar. Pero eso no es así, pero eso es lo que ellos creen. ¿Han escuchado eso? Ya han escuchado eso porque solamente ellos escuchan selectivamente lo que el mensaje les da. Entonces las conversaciones son similares a esa. Ellos creen que los tiempos finales van a ser muy malos para los judíos, pero eso está lejos de la realidad. Es más, van a ser muy buenos. Es un regalo que tiene Dios para ellos. Dios va a depurar al pueblo judío. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar y tener las promesas que se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob, para que tengan el reino milenario. La sede mundial del gobierno va a ser Israel. Entonces, el asunto es que, ¿cómo es que nosotros podemos desarmar esa manera de pensar? Tenemos que pensar inteligentemente cuando hacemos este tipo de presentaciones. ¿Cómo le vas a presentar el Evangelio a una persona que piensa de esa manera? Y claro está, lo que tenemos que hacer es pensar ¿qué fue lo que Dios les prometió a los judíos en el Antiguo Testamento? Ahí está la solución, porque el Antiguo Testamento, ellos saben que la palabra de Dios es inerrante. Y la presentación tiene que provenir de los libros del Antiguo Testamento para ellos. ¿Por qué? Porque los libros del Antiguo Testamento señalan a Cristo perfectamente bien. El Mesías. Cristo es el griego del Mesías en el hebreo, que es la misma palabra. Entonces, la presentación es que nosotros tenemos que conocer el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios les dejó dicho por escrito acerca de la venida del Mesías y del reino mesiánico? ¿Por qué? Porque se encuentra en la Biblia. Ahí está, en el Antiguo Testamento. Tú puedes sacar el libro, mira, aquí dice esto y esto y esto. Ven y lee conmigo para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces,
Ese es el punto de partida, pues, para nosotros. El punto de partida es que tenemos que hablarle a ellos, aunque no conozcan el Antiguo Testamento, con el libro del Antiguo Testamento. Hay Biblias que están en hebreo del Antiguo Testamento, pero tienen la traducción en inglés. Entonces le puedes sacar la Biblia esa si tienes una de esas. Mira, aquí está en el hebreo y aquí está en el inglés. Y esto es lo que dice. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Ellos, los que no han creído en el Mesías, no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se les promete ciertas cosas a los judíos, se les promete el reino venidero del Mesías, que son los famosos 1000 años que estamos estudiando en estos versículos. Lo que pasa es que ellos no saben porque nosotros no tenemos la necesidad de presentarles este libro de frente, sino simplemente irnos al pasado. Y después que entiendan todo perfectamente bien, mira lo que viene. Mira lo que viene, porque aquí el hijo de David, que es el hijo mayor, el que va a gobernar para siempre, es el que tiene la información. Entonces, cuando el Mesías venga, va a establecer este reino de justicia en la tierra. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿sabes dónde está la información que tiene que ver con todos estos eventos? Porque si no sabemos dónde está la información, ¿cómo la puedes utilizar? Interesante, ¿verdad? Si no sabes dónde está, ¿cómo voy a hablar de eso? Solamente sé lo que me dijo el pastor y ya está. Entonces tenemos que estudiarla. Esto es lo que vamos a cubrir entonces. Vamos a ver algunos de estos pasajes. Son los mismos pasajes que hablan acerca del Mesías y del establecimiento de su reino mesiánico. No habla del establecimiento del reino de 1000 años porque no en la Biblia el único lugar donde habla de los 1000 años es aquí en estos versículos que tienen en la pantalla, que es Apocalipsis 20 del 1 al 6. 5 veces aparece dando esa preponderancia de evidencia en la Biblia. Entonces, esos 1000 años representan la edad dorada del futuro de Israel, y ese evento es precedido por algo muy horrible, claro está, se hablan de dolores de parto, ¿se recuerdan? O sea que tenían primero que limpiar todo lo que había para que ellos reinaran por 1000 años. Pero solamente gobiernan y reinan en el milenio los judíos conversos, no los inconversos, los que creen en el Mesías, porque se requiere que tengas vida eterna para estar con el Señor. Entonces, esa información viene de los pasajes del Antiguo Testamento. O sea, yo lo que le estoy diciendo es que cuando hables con un judío, olvídate del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y preséntales el Antiguo Testamento porque eso establece el patrón. Establece un patrón espectacular para decirle, mira, aquí lo dice, ¿okay? Y el único que encaja perfectamente bien con esta información que tú ves aquí es Jesucristo, el Mesías. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver. Entonces, ustedes por sus propias cuentas pueden ver la información que utiliza el libro de Apocalipsis para amarrar pues con la cinta de adorno ese regalo para los judíos, que es el regalo del reino eterno y del gobierno milenario. Entonces, ¿dónde se encuentra la información? Bueno, se encuentran en los libros de Zacarías, Joel, Daniel, Jeremías, Isaías. Es más, libros que nosotros hemos estado estudiando con referencia a esto, porque todo lo que habla del milenio se encuentra en esos libros de las profecías. Entonces ahí están las promesas y de esa manera entonces nosotros construimos un caso basado en las profecías del Antiguo Testamento. Muy bien presentado, o sea, aquí ellos están viendo las cosas basadas en su verdad. Ahí está la verdad. ¿Okay? Entonces, las escrituras judías del Antiguo Testamento prometen que va a venir un gobernante mundial. Un gobernante mundial. Y que ese gobernante no se va a presentar sino hasta que haya una depuración en Israel. O sea que lo que está presentando las Naciones Unidas de un gobierno mundial estableciendo estas 10 instituciones mundiales con presidentes rotativos, etcétera, eso no es el Mesías que va a venir, es el sistema cósmico. Pero no entramos en eso todavía, aunque sí puedes apuntar hacia eso para que te des cuenta. Hay movimientos que puedes ver claramente de lo que está haciendo las Naciones Unidas, que de paso van en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque el establecimiento divino nos hace pensar a nosotros en el nacionalismo y no en el internacionalismo. Entonces es muy importante. Aquí el que va a establecer el reino es el descendiente de David y él establece el reino judío en la faz de la tierra, que es el epicentro de todos los gobiernos mundiales, de todos los gobiernos que existen en la faz de la tierra en esa época. Y se caracteriza por la justicia y la rectitud. La ley va a ser igual para todo el mundo. Ahí no van a haber preferencias para nadie. Y ese gobierno va a ser precedido por un tiempo en que los gentiles invaden a Israel, donde sacamos toda la información concerniente a estas copas del Antiguo Testamento. Van a ser pisoteados, Jerusalén va a ser pisoteado por los gentiles. Invaden a Israel y cuando eso ocurra, Israel va a clamar a Dios y eso lo sacamos del Antiguo Testamento.
Yo les he dicho que todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis está atado en el Antiguo Testamento. No hay nada en el libro de Apocalipsis que sea extraño, que no lo podamos entender. Todo se puede entender. No es la ocultación de Cristo, sino es la revelación, que está destapando, está descubriendo. No lo está poniendo como un enigma, sino como una realidad que nosotros podemos palpar y ver. Entonces, eso lo vemos pues en el Antiguo Testamento. Dios va a escuchar a Israel y va a mandar al Mesías para salvarlos. Entonces, cuando ellos claman, es cuando el Mesías viene. El asunto es que los cristianos saben que el Mesías es el ungido, y que es Jesucristo. Y los que todavía no lo han conocido, quiero que sepa que hay muchos, pero muchos judíos creyentes. ¿Okay? Muchos. Judíos que saben que Jesucristo es el Mesías. ¿Okay? Pero muchos que no saben. Entonces, otro asunto que es muy interesante es que hay algunos judíos que saben que Jesucristo es el Mesías, pero no han profundizado la información porque están en iglesias que no profundizan. Y como nosotros, al igual que nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos que tener información adicional para cementar nuestra fe. Correcto, o sea, tú puedes ser cristiano porque crees en el Señor Jesucristo, pero tu fe está débil porque no tienes suficiente fe. Y nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que mientras más palabra de Dios, más fe tienes, más fuerte estás, más firme, más constante, más perseverante, porque Dios es perfecto, en Él no hay sombra de variación ni mentira. Él es el único que nos puede llevar a nosotros al lugar donde nosotros queremos estar. Entonces, ahora les dejo saber que han existido grupos de judíos que creen que el Mesías es otra persona. Yo tuve la oportunidad de presentarles a ustedes unos cantos judíos donde hay un rabino de Nueva York que pensaban que era el Mesías, pero claro, no era ningún Mesías. ¿Okay? Y ellos se dan cuenta que han venido tantos Mesías que a la final no son Mesías, son gente que tiene una capacidad mental impresionante y se caracterizan porque tienen algo que tienen los tiranos. Yo no sé si ustedes saben una de las características fuertes de un tirano. ¿Qué características creen ustedes que tiene un tirano? Que son sobresalientes. Dominan a las masas. Dominan a las masas por medio de su labia, y la labia tiene que ver con qué más. O sea, son personas que tienen una personalidad, son completamente persuasivos, y la personalidad que tienen es muy llamativa. Eso es una de las características de los tiranos. Tienen gran parte de la verdad. Sí, ellos incluyen mucho de la verdad, es correcto, la mezcla con mentira, pero eso es algo que los caracteriza. O sea, y eso es lo que pasa con estos judíos, rabinos, que tenían esa personalidad dinámica, un conocimiento extraordinario, y las personas los veían y tienen ese dinamismo. Pues ustedes saben que cuando, por ejemplo, más de 8 años atrás, cuando fue elegido el presidente Obama, había personas que lloraban y sentían una pasión, una cosa porque los conmovía, y era una cosa impresionante. O sea que son personas que tienen ese tipo de características. Lo mismo pasa con los grandes gobernantes tiranos. Pueden decir lo que quieran de Fidel Castro, pues Fidel Castro tenía una persuasión increíble, hablaba y la gente se le quedaba viendo. Lo mismo pasaba con Hugo Chávez. Increíble, son personas que el pueblo se va con ellos porque wow, este es el que está diciendo la verdad. Entonces creen que él es el Mesías, pues el Mesías humano, pero los judíos creen que estas personas eran Mesías, pero se dan cuenta de que no. ¿Y por qué creen que es el Mesías? Porque no conocen la palabra de Dios. El Mesías tiene que tener ciertas características. Primero que todo, tiene que ser la semilla de la mujer. Y si no eres la semilla de la mujer, no eres ningún Mesías. El Mesías no puede tener la naturaleza pecaminosa. Y eso es uno de los pilares básicos del judaísmo y de la cristiandad. ¿Okay? Pero resulta que los judíos no toman su información del Antiguo Testamento. Ellos toman su información de los rabinos, del Talmud, del Mishnah. La información que tienen ellos viene del Talmud, no viene es más, el Talmud es el que gobierna la vida religiosa del judío hoy en día. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los rabinos no quieren que ellos lean la Biblia. Entonces, han existido grupos de judíos que creen en el Mesías, pero se dan cuenta de que lo que permite que ellos crean eso es que no tienen suficiente información para descartar a estas personas como Mesías. Entonces, eso ha ocurrido a través de los siglos, no es nuevo. El asunto es que al presentar la información del Antiguo Testamento, formamos el escenario necesario para que ellos tomen la decisión, porque ellos nunca lo han escuchado. Entonces, el asunto es que la mayor parte de los judíos no conocen estos pasajes bíblicos. La mayor parte de la mayor parte de los judíos no conocen estos pasajes bíblicos. En la segunda clase les voy a decir el por qué, pero por ahora ellos no lo conocen. Entonces, el asunto es que la mayor parte, como no conocen estos pasajes bíblicos, si les preguntan a un judío si ha leído el libro de Daniel, generalmente van a decir que no.
Y eso se debe a que tradicionalmente los rabinos los han disuadido a los fieles, ¿verdad? A los que van a las sinagogas a leer la Biblia, para que no lean los libros por sí mismos, pero la información es contundente. Por ejemplo, si le preguntas a un judío, ¿alguna vez has leído a Isaías 53? Isaías 53 es algo espectacular. Isaías 53 nos dice lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro anuncio o mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Okay? Están hablando de los líderes judíos del pueblo judío. Muchos judíos creyeron, pero los que estaban con el Sanedrín, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas esas personas que estaban en el curubito, con excepción de algunos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Está haciendo referencia a esto de aquí, que era lo que se le enseñaba a ellos en el Antiguo Testamento. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aquí, fíjense que eso es algo que ellos tienen, ellos saben que esto ocurrió. ¿Por qué? Porque a él le dio la sepultura a un rico en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, bráquete, ahí tienes, por expiación por el pecado. Está hablando del Cordero del Mesías de Dios. Entonces, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Okay? Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Ahora es traspasado. Hasta ahí llega el versículo 12. Entonces ustedes pueden ver, entonces, que ellos tienen la información. Es más, tienen información adicional. Y les digo cuál es. La información adicional que tienen ellos es que en la ley mosaica se requerían 2 testigos, ¿okay? Para que algo fuera verdadero. Y él tiene muchos testigos de que esto sucedió como lo dice la Biblia. Entonces, los rabinos no enseñan esto. Ellos no quieren que el pueblo judío se entere de estos pasajes. Es más, ellos han hecho a través de los años lo imposible para que esta información no salga como es, y le han cambiado el significado a través de movimientos pues muy sofisticados, ¿okay? Muy sofisticados para que no se vea como si estuviera hablando del Mesías. Entonces, pero nosotros sabemos y podemos ver claramente que la información es lúcida, la información es perfecta, pero la mayor parte de los judíos nunca la han oído, porque los rabinos se oponen a que el pueblo judío lea por sí mismo las Escrituras. Eso es lo mismo que pasa con la Iglesia Católica. Por muchísimos años la Iglesia Católica nunca quiso que una persona leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque se iba a confundir, porque no tiene la información. Entonces, según ellos, estas Escrituras tienen que ser leídas por los entendidos, por los rabinos. Ahora, sí hay porciones de las Escrituras que le dan a las personas para hacer un ritual. ¿Okay? Y entonces viene el padre o el hijo y tiene que leer lo que le pusieron para leer. Pero nada más. De ahí en adelante, pues solamente lo que dicen los rabinos. Entonces, a los rabinos les tomó una enorme cantidad de tiempo para ver cómo interpretaban a Isaías 53, especialmente Isaías 53. Y, claro está, para que no pareciera que hablara acerca del Mesías, de Jesucristo. Y buscaron soluciones sofisticadas, pues finalmente concluyeron, bajo el punto de vista rabínico, que el libro no hablaba acerca de un individuo,
porque cada vez que los judíos leían a Isaías 53, creían en Jesús a través de los tiempos. Entonces más tarde llegaron a formular todo lo necesario para decir que la alusión al sufrimiento era una alusión al pueblo judío, que ha sufrido mucho a través de los años. Entonces, el pueblo de Israel. Entonces está hablando que el que fue molido por nuestras transgresiones fue el pueblo de Israel. Pero está hablando de nuestras transgresiones. Entonces, ¿todo el pueblo murió por nuestras transgresiones? No se puede. ¿Okay? Lo que yo les quiero decir, pues, y quiero que ustedes piensen, es en una forma en la cual ustedes pueden contestar ese tipo de interrogante cuando hacen una presentación a un judío. Nosotros tenemos ya en la Biblia todo lo necesario para hablarles a ellos. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados para dar el evangelio al judío, y la mejor preparación es conocer los pasajes del Antiguo Testamento que apuntan hacia el Señor, a Jesucristo, al Mesías. Ya esto es un acto histórico, y Jesucristo tiene pues la información necesaria para que una persona crea en Él. Él es el gobernante del milenio. Él es el gobernante del reino mesiánico. Por eso tienen que conocer al Mesías. Una vez que lo conocen, entonces tienen que saber que el pueblo de Dios está en la diáspora, que todavía están dispersados. ¿Y qué se encaja perfectamente bien con todo eso? Bueno, las fiestas judías. La fiesta judía, el de la Pascua, la fiesta de las 4 fiestas en la primavera, 3 fiestas en el otoño, y en el intermedio no hay ninguna fiesta. ¿Okay? Y tenemos entonces las fiestas de la Pascua, las fiestas del pan sin levadura, los primeros frutos, las semanas que vienen siendo Pentecostés, la de las trompetas, la de las tiendas. Todas esas son fiestas que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, las 3 últimas fiestas, hablan de la venida del Señor Jesucristo, que vino por primera vez y fue rechazado. Entonces ahora sí comienzan ellos a ver, porque con la misma información que ellos tienen, le está diciendo, mira, este, aquí está, esto encaja, pero esta es la pieza de rompecabezas. ¡Pum! Lo ponen y encaja perfectamente bien. Entonces, eso es algo muy interesante. Una de las cosas que dicen las Escrituras es que tiene que haber 2 testigos. ¿Okay? Que el Mesías tiene que venir de la familia de David. Hoy en día comprenderán que estamos demasiado retirados, los récords se han esfumado debido a las guerras que han existido contra los judíos. Antes existía el edificio de los récords de los judíos y existía el templo. Ya ese edificio de los récords fue quitado, por eso tienen el sistema rabínico hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes. Estos sacerdotes levíticos, pues, ¿quién sabe quiénes son los sacerdotes levíticos? Pero ya, como les he dicho a ustedes, pues a través de la ciencia ya están descubriendo que pueden tener genes y descubrir quiénes son los levitas, porque para volver a echar al templo arriba, para edificarlo, tienes que tener sacerdotes levíticos. Tienes que conocer entonces quiénes son los levitas. Y sin ellos, pues no puedes construir el templo, porque tiene que ser la casta sacerdotal. ¿Me dan cuenta? O sea que todo esto se encaja perfectamente bien, pero tenemos que tener un conocimiento más amplio para saberlo. Entonces, vemos que ellos formulan algo pues para decir que no hablaba del Señor Jesucristo, sino que hablaba de Israel. El asunto es que el reino milenario tiene que ver con el Mesías. Ya nosotros lo sabemos porque tenemos información más amplia de las que tenían ellos. Que nosotros tenemos el Nuevo Testamento que nos permite a nosotros ver de qué se trata. Entonces, esto que les digo es importante porque para nosotros pues nos abre la mente, tenemos información adicional. No la vamos a utilizar toda para evangelizar, pero podemos utilizar una porción para evangelizarlo. Y Isaías 53 es uno de los versículos, uno de los capítulos bíblicos que tenemos que tener en mente. Después de eso en Daniel hay otros versículos bíblicos que hablan pues el transcurso del problema, pues, pero ellos lo ven como la 70ª semana de Daniel o la semana de los problemas de Jacob. ¿Okay? Y ellos sí entienden eso perfectamente, bien, si han estudiado algo al respecto. Entonces, el asunto es que el reino milenario tiene que ver con el Mesías, porque es conocido también como el reino mesiánico y el reino de Dios en la faz de la tierra, el reino en el cual el hijo de David va a sentarse. Ahora, en el Nuevo Testamento sí existe información amplia que deja saber que Jesucristo es el hijo de David. ¿Okay? Tenía que ser de David. Interesante, ¿verdad? O sea que eso es algo que tenemos que ver y lo tenemos que ver con mucha claridad. Entonces, ahora, hablando del reino milenario, porque aquí como los ven ustedes que hay 1000 años, vamos a ver las diferentes posiciones que se han tomado a través del transcurso de la historia de la iglesia. ¿Okay? Porque han habido, como les dije anteriormente, diferentes teólogos que, basados en la información que ellos han adquirido, han visto esto de diferentes maneras. Una de las personas que les comenté fue Orígenes,
que alegorizaba las cosas y era parte de la iglesia primitiva, de la iglesia católica primitiva. ¿Okay? Pero ahora, con la información que nosotros tenemos, pues podemos abrir esto y darnos cuenta exactamente del por qué existía este punto de vista y cuál es el punto de vista que mejor encaja con la información que tenemos de la Biblia. Pero no es asunto de que yo se lo siga, es asunto de verlos juntos para que nosotros mismos podamos comparar y darnos cuenta, sí, mira, tiene razón y tiene razón. ¿Okay? Entonces hacia allá nos dirigimos en la próxima clase. Existen 3 maneras en las cuales los cristianos han traído o han tratado los tiempos finales y el reino milenario. O sea, hay 3 posiciones. Se las doy ahora y comenzamos la segunda clase con estas. Punto de vista postmilenario, el punto de vista premilenario y el punto de vista amilenario. ¿Okay? En la próxima clase vamos a abrir eso y lo vamos a desarrollar y se los voy a explicar con lujo de detalle. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el plan que has diseñado para nuestra vida. Gracias por la información concerniente a los eventos del porvenir y gracias por la información concerniente a la evangelización de tu pueblo, tu otro redil, por los judíos, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para hacer uso de ellas y te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.